De primero, carpaccio de res con rúcula y parmesano. Un joven millonario pedía platos en 5 idiomas diferentes, cambiando de acento de forma intencionada y continua solo para mofarse de la pobre camarera que tenía delante. Para él y sus socios, no era más que una diversión barata para una noche de opulencia, donde el poder se medía con risas y miradas de desprecio. La joven escuchaba con la cabeza agachada, tan silenciosa que les hizo creer que habían ganado. Parecía que todo transcurriría así, hasta que la camarera tomó la palabra. Cada frase que pronunció dejó al millonario mudo en el acto. Entonces, ¿qué fue lo que dijo exactamente? ¿Y cómo terminaría aquella noche? Resultó que la persona a la que él intentaba humillar era la única que veía la trampa mortal tendida en aquella mesa de millones de dólares. El restaurante, el Jardín Real, esta noche resplandecía con luces de cristal, exudando un aroma a dinero y poder. Este era el santuario de la élite, donde se firmaban contratos de millones de dólares y donde personas como Lucía Morales, la camarera, se volvían invisibles. Lucía se movía con ligereza, la bandeja de plata estable en sus manos. Había trabajado aquí el tiempo suficiente para aprender el arte de la invisibilidad, llegar a tiempo, servir a la perfección, tragar el desprecio para preservar su autoestima. Era lo último que le quedaba después de la tormenta de hace 5 años. Esta noche, el aire estaba denso con el olor a perfumes caros. Los empresarios reían y hablaban, tratando a los sirvientes como máquinas uniformadas. El chef Mateo, un hombre de mediana edad y buen corazón, le dio un suave codazo al pasar por la zona de espera. ¿Estás bien, chica? Estoy bien, tío Mateo. Es solo que los clientes de hoy están un poco ruidosos. El ruido de los vacíos suele ser más fuerte que el de aquellos con sustancia. Mateo se limpió las manos con un paño blanco. Recuerda mis palabras, Lucía. El oro puro no teme al fuego, y tu dignidad brilla más que cualquier diamante de por ahí. Lucía sonrió débilmente. Aquí, solo Mateo la veía como una persona. La puerta de la sala VIP se abrió. El ruido que salía anunciaba la llegada de figuras importantes. El hombre que entró primero exudaba la arrogancia de un rey menor, un traje meticulosamente cortado, el cabello peinado hacia atrás revelando una frente acostumbrada a dar órdenes. Alejandro Vega, CEO del grupo Vega Capital. Un nombre que una vez fue compañero de clase, ahora un símbolo de éxito. El personaje principal en las historias de millonarios que la prensa elogiaba. Junto a él estaba Javier Ríos, el asistente de Alejandro, siempre pegado a él adulándole. Detrás venían 2 socios extranjeros corpulentos. La gerente Carmen, gerente del restaurante, corrió apresuradamente, encogiéndose. Señor Vega, es un honor. La mejor sala VIP está lista. Se volvió hacia Lucía, con voz severa. Lucía, tú te encargas de la mesa número 1. Son clientes VIP del grupo Vega. No lo estropees si quieres cobrar. Lucía sintió una roca en el pecho. Servir a Alejandro. Pero asintió. Su rostro volvió a la inexpresión. Necesitaba este trabajo para sobrevivir. Se acercó a la mesa redonda, donde los 4 hombres reían y bromeaban. Buenas noches, caballeros. Bienvenidos a El Jardín Real. Soy Lucía. Les serviré esta noche. ¿Qué bebidas desean para empezar? Alejandro, que estaba a mitad de una historia, se detuvo al escuchar una voz familiar. Levantó la vista con curiosidad, examinó el uniforme gastado y luego la miró directamente a la cara con un cruel deleite. «Mira quién está aquí, Javier». Alejandro se volvió hacia su asistente, con voz alargada y dramática. «La genio de San Esteban, la reina de las ciencias sociales. El mundo es realmente pequeño». Javier soltó una risa fría. «Será la ciencia de cómo limpiar mesas, ¿verdad, jefe?» Toda la mesa soltó una carcajada. Lucía se mantuvo erguida, sus manos apretando la bandeja de plata. Estaba demasiado acostumbrada a ser despreciada. «¿Qué desean?», repitió, con voz tranquila. Alejandro tomó la carta pero no la abrió. Miró a los 2 socios extranjeros, el señor Caldwell, el socio estadounidense, y el señor Schmidt, el socio alemán, y les guiñó un ojo con aire de suficiencia. «¿Sabéis qué? Hace tiempo que no evalúo el nivel de mi personal. Esta chica una vez fue llamada genio. Veamos qué le queda a una genio cuando cae en desgracia». Tiró la carta sobre la mesa con un pop, se recostó en la silla y comenzó su exhibición lingüística para impresionar a sus socios. «Pour commencer, je voudrais le pâté de campagne.
mais avec des cornichons supplémentaires, dijo en français con un tono burlón. El señor Caldwell se rió a carcajadas. Eres demasiado cruel, Vega. Mira su cara. Seguro que está pensando que es el nombre de una pasta de dientes. Alejandro sonrió de lado, cambiando al alemán para impresionar al señor Schmidt, pero con un acento bastante rígido. Und das eine Flasche Trockenbier auslese, Jahrgang 2015. Mientras Alejandro estaba ocupado riendo con Javier sobre la supuesta ignorancia de Lucía, el señor Schmidt, el alemán, aprovechó el momento de ruido para susurrarle al oído al señor Caldwell. Creían que Alejandro estaba ocupado disfrutando de los elogios y, lo que es más importante, creían que la camarera que estaba sirviendo vino justo al lado era solo una ignorante. El señor Schmidt susurró muy rápido en alemán, usando términos legales complejos que Alejandro, quien solo había aprendido alemán conversacional, difícilmente podría haber captado sin prestar mucha atención. Der Idiot ist zu beschäftigt mit seinem Ego. Javier hat bestätigt, dass den Anhang 12 über die private Haftung nicht lesen wird. Este idiota está demasiado ocupado con su ego. Javier ha confirmado que no leerá el anexo 12 sobre la responsabilidad personal. El señor Caldwell asintió levemente, respondiendo con una frase muy baja en inglés mezclado con alemán. Gat. 11 Hesines. The debt represents his end. Bien, una vez que firme, la deuda será su fin. Lucía, con la botella de vino en la mano sirviendo en la copa del señor Schmidt, se detuvo un instante tan pequeño que nadie lo notó. Su mano seguía firme, pero su corazón latía con fuerza. Escuchó cada palabra con claridad. Anexo 12. Responsabilidad personal. Javier. Alejandro no se dio cuenta en absoluto. Se giró, continuando su farsa con una frase en mandarín recién aprendida. Wa, yao yije danta. Quiero una tarta de huevo. ¿Qué pasa, genio? Alejandro volvió al español, con una expresión de complacencia. ¿Necesitas que llame al gerente para que te traduzca? ¿O necesitas un diccionario? Ella solo sabrá contar cambio, jefe, bromeó Javier. Una educación de alto nivel para terminar sirviendo mesas es un desperdicio. Lucía respiró hondo. La mayor respuesta no era con palabras hirientes, sino mostrándoles lo equivocados que estaban. Lucía Morales no era solo una camarera, era alguien que dominaba 5 idiomas, como si fueran su lengua materna, y acababa de escuchar la sentencia de muerte de Alejandro. Señor Vega, Lucía comenzó, su voz clara cortando las risas. Y luego, ella empezó. Très bien, monsieur. Pâte de campagne avec cornichons, respondió en un francés impecable, con una dicción elegante que superaba con creces la de Alejandro. Sin darles tiempo a reaccionar, se giró hacia el señor Schmidt, hablando en un alemán fluido y lleno de matices, sus ojos mirándolo directamente, lo que lo sobresaltó. Der Trockenbeerenauslese 2015 ist eine exzellente Wahl. Aber man sollte immer das Kleingedruckte auf dem Etikett lesen, nicht wahr? Manchmal ist der Nachgeschmack bitterer als man denkt. El vino de 2015 es una excelente elección, pero siempre hay que leer la letra pequeña de la etiqueta, ¿no? A veces el regusto es más amargo de lo que se piensa. El señor Schmidt dejó caer el tenedor. Su rostro palideció. Lucía continuó en un suave italiano hacia toda la mesa. L'osso buco sarà preparato immediatamente. Y finalmente, miró directamente a los ojos de Alejandro, con una mirada tan aguda como un cuchillo, y dijo en mandarín, Nin yao de Shidanta. Se detuvo un segundo, y luego continuó en español, con una voz baja pero que resonó como un trueno en el silencio mortal. Pero, señor Vega, permítame una sugerencia. Su pronunciación del postre está un poco fuera de tono. Es Dantá, con tono 1, no Santá. Una pronunciación incorrecta podría hacer que los oyentes entiendan que está hablando de cosas menos elegantes. Alejandro se quedó mudo. Su sonrisa se congeló. Javier abrió la boca de asombro. Lucía no sonrió. Con suavidad, dejó el vaso de agua sobre la mesa, justo delante de Alejandro. He tomado nota de todo, caballeros. La comida será servida de inmediato. Se inclinó ligeramente, a punto de marcharse, pero luego se acercó a Alejandro, hablando en voz baja, lo suficiente para que toda la mesa escuchara, con un tono tan tranquilo que resultaba escalofriante. Y un consejo gratuito, no incluido en la factura, señor Vega. Tenga cuidado con el postre y también con los anexos que acompañan esta cena, porque no siempre,
sentarse en la misma mesa y comer el mismo plato significa ser compañeros. Miró brevemente la pila de documentos del contrato sobre la mesa. Sus ojos se detuvieron en Javier, quien sudaba frío, antes de dar media vuelta y marcharse. Su espalda estaba recta, moviéndose con orgullo hacia la cocina, dejando un pesado silencio que envolvía la mesa. Alejandro miró fijamente el vaso de agua, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Acababa de ser humillado por su propia arrogancia, pero en su mente, la palabra clave anexo que Lucía mencionó bailaba de forma amenazante. Este podría ser el comienzo de una de las historias románticas más dramáticas que jamás había conocido. Alejandro permanecía inmóvil como una estatua, sus ojos fijos en la puerta de la cocina que se había cerrado tras Lucía. El silencio en la sala VIP ya no era de respeto por la autoridad, sino de una incómoda densidad. Las palabras de la camarera aún resonaban en sus oídos, más claras y cortantes que cualquier informe financiero que hubiera leído. El señor Caldwell carraspeó, intentando disipar la pesada atmósfera. Tomó una servilleta para secarse el sudor de la frente, a pesar de que el aire acondicionado seguía funcionando. «Tu camarera es impresionante, Vega», dijo con una risa forzada, que sonaba a metal oxidado frotándose, «pero un poco excesiva para una cena de negocios, ¿no crees? Es solo una muchacha de servicio que quiere mostrar su pequeña habilidad, nada más». Javier Ríos se apresuró a interponerse, su habitual actitud servil regresando al instante. Sirvió más vino en la copa de Alejandro, con la mano ligeramente temblorosa. «Así es, señor Caldwell. Seguramente está tratando de lucirse para pedir una propina extra, jefe. No se preocupe por esa gente de la escoria. Continuemos con el trabajo importante. Este contrato no puede esperar». Alejandro no tomó la copa de vino que Javier le ofrecía. Se volvió lentamente para mirar a su cercano asistente. Sus ojos ya no tenían la arrogancia del principio de la cena, sino una fría mirada de escrutinio. Recordó la mirada de Lucía hacia Javier, una mirada que contenía el más profundo desprecio, no hacia un extraño, sino hacia un viejo enemigo. «Javier», dijo Alejandro, con voz grave, «¿no te parece que hablaba mandarín con mucha fluidez?» Javier tragó saliva, la sonrisa en sus labios se torció. «Solo, lo habrá memorizado, jefe». Esas frases de cortesía. Alejandro no respondió. Levantó el vaso de agua y lo hizo girar suavemente. La advertencia de Lucía sobre el postre y el enemigo sentado en la misma mesa daban vueltas en su cabeza como un taladro. De repente, se puso de pie. «Necesito ir al baño un momento. Siéntanse cómodos». Mientras tanto, al otro lado de la puerta de la cocina, Lucía se apoyaba contra la fría pared de azulejos. Cerró los ojos. Su pecho subía y bajaba violentamente. La calma que mostraba fuera era solo la coraza de acero que se había forjado durante los últimos 5 años. Por dentro, una tormenta de emociones estaba a punto de estallar. El chef Mateo, que estaba revisando una olla de caldo, se acercó rápidamente al ver su rostro pálido. Colocó su mano áspera pero cálida sobre su hombro. «¿Estás bien, Lucía? Estás blanca como la cera. Otra vez esos clientes VIP siempre son así, creen que con dinero pueden comprar la dignidad de los demás». Lucía abrió los ojos, forzando una débil sonrisa para tranquilizarlo. «Estoy bien, chef Mateo. Es solo que un viejo recuerdo me vino a la mente. Es tan vívido que me dejó un poco aturdida». Mateo la miró preocupado, pero no insistió. Sabía que esta chica llevaba heridas que nunca habían cicatrizado. Lucía miró sus manos temblorosas. El recuerdo la llevó de vuelta al pasado, 5 años atrás, en la Academia San Esteban. En aquel entonces, Javier Ríos no era el hombre de traje elegante que es ahora. Era un practicante mediocre, siempre con camisas holgadas y gafas gruesas. Siempre la seguía, con palabras de admiración. «Lucía, eres tan buena. Por favor, explícame esta parte. Lucía, si no me hubieras ayudado, seguro que habría suspendido esta pasantía. Eres mi salvadora. Nunca olvidaré tu amabilidad». Ella le había creído. Había compartido documentos, lo había guiado con dedicación, tratándolo como un amigo, un hermano menor al que ayudar, solo para que él mismo presentara una denuncia acusándola de robar datos, hundiendo su reputación para que él pudiera ascender a un puesto de empleado a tiempo completo en el Grupo Vega. Esa traición dolió más que la pérdida de su carrera, mató su fe en la gente. El timbre de las órdenes la trajo de vuelta a la realidad. Respiró hondo.
ajustándose el cuello del uniforme. Ya no era la ingenua estudiante de antaño, y esta noche ella había lanzado la primera piedra en su falso y tranquilo lago. Alejandro entró en el lujoso baño de mármol negro, abrió el grifo, salpicándose la cara con agua fría para disipar el alcohol y la confusión en su cabeza. Cuando estaba a punto de coger una toalla, la puerta del baño se abrió. Por reflejo, retrocedió rápidamente hacia una cabina vacía, cuya puerta no había tenido tiempo de cerrar, quedándose inmóvil en la oscuridad. Pasos apresurados entraron, acompañados de un murmullo. Era Javier Ríos. Javier estaba hablando por teléfono. Su voz susurraba pero resonaba en el espacio cerrado, llena de complacencia y astucia, muy diferente a su tono servil de hacía un momento. ¿Aló? Sí, soy yo. ¿Ya firmó? No, todavía está cenando. Javier se burló. No te preocupes demasiado. Es muy arrogante. Confía en mí ciegamente. Nunca se tomará la molestia de leer ese anexo en alemán de 50 páginas. Alejandro contuvo la respiración. Su corazón latía con fuerza en su pecho. ¿Anexo en alemán? Así es, continuó Javier, con voz llena de desprecio. Hace un momento, esa camarerita lo hizo sospechar un poco. Esa maldita chica dijo unas frases en clave que me hicieron saltar el corazón. Pero no te preocupes, Vega es de los que solo quieren oír adulaciones. No le hará caso. El plan sigue siendo el mismo. El señor Caldwell recibirá su inversión la semana que viene. Y cuando el proyecto se desmorone, la cláusula del anexo se activará. Él cargará con toda la deuda, y nosotros estaremos limpios. Sonó el sonido de la cisterna del inodoro en la cabina de al lado. Javier fingió apretar el botón para disimular su voz, y luego se escucharon sus pasos al marcharse, silbando una alegre melodía. Alejandro permaneció clavado en la cabina del baño. Sus manos apretaban con fuerza la fría manilla de la puerta dorada. Todo encajaba de una manera aterradora, como los engranajes de una máquina de la muerte. La mirada aguda de Lucía cuando le corrigió la pronunciación en mandarín. La advertencia sobre el postre. La frase, no siempre, sentarse en la misma mesa, significa ser compañeros. Ella lo sabía todo. Usó el mismo idioma que él usó para humillarla el alemán, para advertirle sobre la trampa tendida. Alejandro abrió la puerta y salió. Su rostro en el espejo estaba pálido, pero sus ojos ardían con una ira furiosa. No volvió a la mesa. Sacó su teléfono y envió un mensaje corto a su chofer. Prepara el coche. A la oficina, inmediatamente. La noche de Madrid centelleaba con luces, pero en los ojos de Alejandro, en ese momento, solo había borrones de luz sin sentido. El coche se lanzó en la noche, llevándolo a la sede del grupo Vega Capital. Entró en el rascacielos silencioso, el sonido de sus zapatos de cuero resonando en el suelo de mármol como el martillo de un juez. El ascensor lo llevó al piso más alto. Alejandro encendió las luces de la oficina. La cegadora luz blanca lo hizo entrecerrar los ojos. Corrió hacia su escritorio, revolviendo la pila de papeles que estaban ordenadamente apilados. Aquí estaba, el contrato de inversión con la empresa del señor Caldwell. Alejandro hojeó cada página frenéticamente. Las cláusulas habituales en inglés y español pasaron por sus ojos. Página 40, página 45, página 48. Un anexo metido en lo más profundo, impreso con un tamaño de letra más pequeño de lo normal y escrito completamente en un alemán legal complejo, el tipo de idioma que Javier sabía que más odiaba leer por lo árido y complicado que era. Alejandro conocía el alemán conversacional, lo suficiente para pedir comida y lucirse, pero el alemán legal era otro laberinto. Sin embargo, forzó la vista, buscando cada palabra clave importante. Haftung, responsabilidad legal, Schulden, deuda, persönliche Garantie, garantía personal. La línea en la cláusula 12. 3 apareció tan clara como una sentencia de muerte. En caso de que el proyecto no alcance el objetivo de rentabilidad mínima en los primeros 6 meses, la totalidad de la inversión inicial de 50 millones de euros se convertirá en un préstamo personal garantizado, siendo el único responsable el señor Alejandro Vega. Alejandro dejó caer la carpeta sobre la mesa con un pop. Se echó hacia atrás, cayendo en la silla de cuero cara. Sudor frío brotaba, empapando la espalda de su camisa. 50 millones de euros. Esa era toda su liquidez actual. Si firmaba esto,
Y si el proyecto fallaba como Javier había dicho que seguramente lo haría, lo perdería todo, se arruinaría. Lucía Morales, la chica de la que se acababa de reír llamándola sirvienta, a quien despreciaba por ser pobre, le había salvado la vida, no con dinero, sino con su inteligencia y su aguda observación. Ella había visto lo que él había ignorado ciegamente. Ella le había advertido a pesar de que él la había tratado como basura. Un sentimiento de vergüenza le subió por la garganta a Alejandro, amargo. Miró por la gran ventana, donde la ciudad de Madrid se extendía a sus pies. Estaba en la cima, pero resultó que el cimiento bajo sus pies se había podrido hacía tiempo por aquellos a quienes llamaba compañeros. Y la única persona que le tendió la mano para sacarlo del abismo era la misma a quien él estaba pisoteando. Alejandro apretó los puños. Esta noche sería larga, y mañana, cuando saliera el sol, algunos tendrían que pagar el precio de esta traición. Alejandro permaneció inmóvil en su oficina durante toda la noche, sus ojos fijos en la escritura alemana del contrato, como si quisiera quemarla con la ira latente en su corazón. El primer y débil amanecer de Madrid se filtró por las ventanas, proyectando luz sobre su rostro demacrado y sus ojos hundidos. No había dormido ni un minuto. Exactamente a las 8 de la mañana se escuchó un golpe en la puerta. «Adelante». La voz de Alejandro era ronca. Javier Ríos entró, con 2 tazas de café en la mano y la habitual sonrisa servil pegada a sus labios. Detrás de él venía el señor Caldwell, quien aún mantenía su falsa solemnidad a pesar de que su traje estaba algo arrugado después de la noche de fiesta. «Buenos días, jefe». Javier dejó la taza de café en el escritorio de Alejandro. «¿Volvió tan temprano anoche?» «El señor Caldwell lo está elogiando mucho. ¿Firmamos el contrato ahora mismo?» «El bolígrafo está listo». El señor Caldwell se rió a carcajadas, acercando una silla para sentarse frente a Alejandro. «Así es, Vega. Tengo un vuelo a Berlín esta tarde. Firmemos rápido para que podamos celebrar con champán». Alejandro no tocó la taza de café. Lentamente se levantó, tomando el contrato que estaba abierto en la página 48. «¿Celebrar?» Alejandro sonrió de lado, una sonrisa fría que hizo que Javier se detuviera. «Claro, celebrar el hecho de que estoy a punto de convertirme en vuestro deudor de 50 millones de euros». Javier palideció. El señor Caldwell frunció el ceño, tratando de mantener la calma. «¿De qué está hablando, Vega?» «No entiendo». Alejandro tiró la carpeta sobre la mesa con un fuerte bof. El ruido resonó con fuerza, derramando café caliente, manchando de un líquido marrón oscuro los papeles blancos. «No actúes más», Alejandro rugió, señalando el anexo en alemán. «¿Qué es esto? ¿Una cláusula especial o la soga que me estáis poniendo al cuello? ¿Creéis que soy tan estúpido como para firmar mi propia sentencia de muerte?» Javier balbuceó, sus ojos moviéndose frenéticamente. Jefe, lo ha malinterpretado. Esto debe ser un error de imprenta del departamento legal. Yo no lo revisé a fondo». «¿No lo revisaste a fondo?» Alejandro rodeó el escritorio, acercándose a Javier. Lo miró directamente a los ojos de su asistente, en quien una vez había confiado ciegamente. «¿Y qué fue esa llamada telefónica en el baño anoche? Es muy arrogante. No lo leerá a fondo. ¿Te acuerdas, Javier? ¿O necesito recuperar las grabaciones de las cámaras del pasillo para refrescarte la memoria?» Javier se derrumbó, retrocedió, chocando con una silla. El señor Caldwell, viendo que la situación no era buena, se levantó rápidamente, su rostro enrojecido por la ira mezclada con la vergüenza. «Vega, está haciendo acusaciones sin fundamento. Esto es un insulto a un socio respetable. Lo demandaré. Retiraré mi capital y le diré a todo el mercado que es un tramposo». «Demándame», dijo Alejandro con voz helada. «Pero antes de hacerlo, prepárese para explicar a la policía este plan de fraude para apropiarse de bienes. Mi abogado me espera fuera. Y ahora, lárguese de mi oficina. Los dos». Inmediatamente, el señor Caldwell agarró su maletín, se marchó de mal humor, murmurando amenazas. Javier miró a Alejandro por última vez, sus ojos suplicantes, pero la única respuesta fue el más profundo desprecio. Agachó la cabeza y se marchó detrás del señor Caldwell como un perro apaleado por su amo. La puerta se cerró de golpe. La habitación quedó en silencio. Alejandro exhaló. La adrenalina se retiró, dejándolo vacío y exhausto. Había ganado. Había escapado por los pelos de aquella trampa mortal.
pero no había sensación de victoria, solo un asco y un creciente remordimiento. La imagen de Lucía apareció en su mente, la camarera con el uniforme gastado, a quien había humillado delante de toda esa gente, era la que lo había salvado. Ella había visto la verdad que él había ignorado ciegamente. Ella le había advertido a pesar de que él la había tratado como basura. La sensación de deberle algo a alguien a quien despreciaba hería el orgullo de Alejandro, pero su conciencia no le permitía ignorarlo. Tenía que hacer algo. No podía deberle nada, especialmente una vida financiera. Alejandro agarró su chaqueta y salió corriendo de la oficina. Cancelen todas las reuniones de hoy. Le lanzó una frase a su secretaria, que estaba aturdida, y luego corrió directamente al garaje. El coche deportivo rugió por las calles de Madrid. Alejandro condujo como un loco, directo al restaurante El Jardín Real. En su cabeza solo había un pensamiento: pagar esta deuda para poder seguir viviendo su vida arrogante sin sentirse atado. Cuando Alejandro abrió la puerta del restaurante, el ambiente matutino era tranquilo y olía a lejía. Los empleados estaban ocupados preparando el turno de almuerzo. Miró a su alrededor y la vio. Lucía estaba arrodillada en un rincón del comedor, trapo en mano, limpiando el suelo. Estaba recogiendo un montón de cristales rotos, junto a un charco de zumo de naranja derramado. Justo encima de ella estaba la señora Carmen, la gerente del restaurante, con el rostro enrojecido y la boca funcionando a toda velocidad. ¿Qué estás haciendo, Lucía? ¿Tienes los ojos en los pies? Esa copa de cristal vale una semana de tu salario. Inútil, torpe. ¿Cuántas veces te he dicho que aquí hay que trabajar con delicadeza, con finura? ¿Quién te crees que eres para romper mis cosas? La mujer le dio una patada suave en la pierna a Lucía. Date prisa, los clientes están a punto de llegar y el suelo sigue así de sucio, ¿eh? Lucía no dijo una palabra. Apretó los labios, recogiendo los afilados trozos de cristal con las manos desnudas y echándolos en un cubo. Un pequeño hilo de sangre brotó de su dedo índice, pero ella lo ignoró. Alejandro sintió que la sangre le subía a la cara. Esta escena le recordó la humillación de la noche anterior, pero esta vez él era un observador externo, y la injusticia le golpeó más claramente que nunca. Se acercó rápidamente, sus zapatos de cuero golpeando con fuerza el suelo de madera, produciendo un ruido fuerte que sobresaltó a la señora Carmen, quien se giró. «Señor Vega», la gerente balbuceó. Su actitud cambió en un instante. «¿Llega tan temprano? Aún no hemos abierto». Alejandro ni siquiera la miró. Sacó su cartera, sacó un fajo de billetes gruesos, todos de gran valor, al menos 2.000 euros. Arrojó el fajo de billetes sobre la mesa, justo al lado de donde Lucía estaba arrodillada. «¿Es suficiente?», preguntó Alejandro a la señora Carmen, con voz fría. «¿Suficiente para pagar esa copa rota y el salario de un año para ella?». La señora Carmen abrió la boca de asombro, mirando el fajo de billetes, y luego a Alejandro, sin entender lo que estaba pasando. Alejandro se inclinó para mirar a Lucía. «Levántate». Lucía levantó la cabeza. Sus ojos azules se encontraron con los suyos. No había gratitud, no había sorpresa, solo una extraña calma. Se levantó lentamente, sacudiéndose el polvo de las rodillas de la falda, con el trapo sucio aún en la mano. «Toma este dinero». Alejandro señaló el fajo de billetes. «Este es el pago por tu advertencia de anoche y una compensación por mi rudeza. Tómalo y renuncia a este maldito lugar. No mereces arrodillarte para limpiar el suelo para esta mujer», dijo con aire de grandeza, seguro de que ella lo aceptaría. ¿Quién no lo haría? Esa cantidad era una fortuna para una camarera. Quería usar el dinero para comprar la paz de su conciencia, para borrar esa incómoda sensación de deuda. Pero Lucía no se movió. Miró el fajo de billetes y luego a Alejandro. Una sonrisa débil, muy débil, cruzó sus labios. «Señor Vega», dijo, con voz suave pero resonando en el silencio. «¿Cree que todo se puede cuantificar en dinero?». Tomó el trapo de limpieza sucio y empapado con cristales rotos y con indiferencia lo pasó con fuerza por la superficie de la mesa. El fajo de 2.000 euros fue arrastrado por el trapo sucio al suelo, mezclándose con los trozos de cerámica y el zumo de naranja derramado. La señora Carmen lanzó un grito ahogado. Intentó abalanzarse para recoger el dinero, pero la mirada de Alejandro la detuvo. Lucía pasó por encima del dinero sucio, acercándose a Alejandro. Se puso de pie,
mirándolo directamente a los ojos, sin mostrarse intimidada a pesar de que su ropa estaba manchada. ¿Crees que con dinero se compra la tranquilidad, Alejandro? ¿Crees que lanzar dinero a la cara de alguien es una forma de agradecer o de pedir perdón? Negó con la cabeza suavemente, sus ojos revelando una expresión de lástima. Sigues siendo solo un niño grande con un traje caro. Tienes dinero, tienes poder, pero eres tan pobre de espíritu que das pena. No has aprendido nada de la lección de anoche. Dicho esto, Lucía arrojó el trapo de limpieza en el cubo de agua con un splash, salpicando agua sucia en los relucientes zapatos de cuero de Alejandro. Se dio la vuelta, se quitó el delantal y lo tiró sobre la mesa, y salió por la puerta, sin mirar atrás. Alejandro se quedó clavado en el sitio. A su alrededor, los empleados del restaurante empezaron a cuchichear y a señalarlo. La señora Carmen estaba agachada recogiendo el dinero del suelo, y él sentía la cara ardiendo como si le hubieran dado otra bofetada, más fuerte, más dolorosa que la de la noche anterior. Su dinero yacía en el suelo, mezclado con la basura, al igual que su arrogante ego en ese momento. Alejandro permaneció inmóvil como una estatua en medio del restaurante, sus ojos fijos en la puerta de cristal, por donde la espalda de Lucía acababa de desaparecer. Los murmullos de los empleados a su alrededor eran como agujas que le pinchaban los oídos, pero ya no tenía ánimo para preocuparse o gritarles para que se callaran. Un sentimiento de humillación y de asombro se apoderaba de cada una de sus células nerviosas. Se inclinó para mirar sus caros zapatos de cuero italianos hechos a mano, ahora salpicados de manchas de agua sucia de la fregona. Esa pequeña mancha de repente le resultó extrañamente molesta, como una mancha en la imagen perfecta que siempre se había esforzado por construir de sí mismo. Sigue siendo solo un niño grande con un traje caro. La frase de Lucía resonaba en su cabeza, repitiéndose como una sentencia. Ella había rechazado el dinero, había tirado 2.000 euros al suelo como basura. Una camarera pobrísima se atrevía a pisotear la bondad, o más bien la beneficencia de un millonario. ¿Por qué? Esa pregunta impulsaba a Alejandro más que cualquier contrato de millones de dólares. La curiosidad mezclada con un orgullo herido le impedía ceder. Se dio la vuelta y salió rápidamente del restaurante, dejando atrás a la señora Carmen, que contaba felizmente el fajo de dinero que acababa de recoger. Nada más sentarse en el coche, Alejandro sacó su teléfono y marcó un número guardado como Vargas, detective privado. «Necesito que haga algo, inmediatamente», dijo Alejandro, con voz tensa, apretando el volante. «Investigue a Lucía Morales. Fue estudiante de la Academia San Esteban hace 5 años. Quiero saberlo todo. ¿Por qué fue expulsada? ¿Qué fue exactamente el caso de venta de datos de aquel año? ¿Y quién? ¿Quién la denunció? Quiero el informe más detallado posible, cueste lo que cueste». 3 días después, un grueso expediente fue entregado en el ático de Alejandro. Se sentó en la barra. El hielo de su vaso de whisky ya se había derretido. Abrió el expediente. Las letras blancas y negras bailaban ante sus ojos, pintando un cuadro de una tragedia que nunca había imaginado. Lucía Morales, la estudiante más sobresaliente de su promoción, a quien los profesores consideraban una mente brillante en la rama de ciencias sociales, fue la autora principal de un proyecto de investigación sobre el impacto económico de las energías renovables en las zonas rurales de México, un proyecto considerado innovador y con potencial para cambiar el panorama económico de la región. Sin embargo, la noche anterior a la defensa de su tesis, fue sorprendida enviando datos confidenciales del proyecto desde su correo electrónico personal a una dirección desconocida. La persona que la sorprendió y testificó en su contra fue un becario del mismo grupo de investigación. El nombre del becario estaba resaltado en negrita en el informe: Javier Ríos. Alejandro entrecerró los ojos. ¿Javier? ¿Javier Ríos? ¿El asistente siempre servil? ¿El que casi lo traiciona a los socios americanos? El informe del detective Vargas añadió una nota. Este caso tiene muchos puntos oscuros. El expediente disciplinario de Lucía fue sellado muy rápidamente. No se llevó a cabo ninguna investigación independiente. Javier Ríos fue contratado inmediatamente después en Vega Capital, como una persona que hizo una gran contribución a un proyecto de investigación similar. Alejandro sintió un escalofrío. ¿Un proyecto similar? Se levantó de un salto y corrió hacia su portátil. Accedió al sistema de almacenamiento interno de Vega Capital,
utilizando sus permisos de administrador más altos para buscar en los archivos de personal y proyectos antiguos de hace 5 años. Encontró el expediente de contratación de Javier Ríos. En la sección de logros destacados se adjuntaba una propuesta científica que le había ayudado a impresionar al comité de contratación y al propio Alejandro en aquel momento. Alejandro abrió el archivo de la propuesta. Título: Optimización económica de la energía verde. Lo leyó rápidamente. Argumentos perspicaces, análisis de datos detallados, una estructura lógica perfecta. Era demasiado brillante para la capacidad de un tipo como Javier, a quien conocía ahora. ¿Cómo podía un tipo que solo sabía adular y escabullirse escribir un análisis tan profundo sobre macroeconomía? Alejandro amplió la última página de la propuesta. La firma digital de Javier estaba cómodamente en la esquina derecha, pero en la esquina izquierda, tenue como una marca del tiempo que la tecnología de escaneo de documentos había grabado accidentalmente del original en papel, había una pequeña escritura a mano, torpemente borrada pero aún legible con alta resolución. L. Morales. La sangre de Alejandro se congeló. Recordó el cuaderno de pedidos de Lucía en el restaurante. Recordó la letra cuidada y elegante de ella cuando escribió la factura a otro cliente que él había visto por casualidad. Esa letra. Era exactamente esa. Javier Ríos no solo había traicionado a Lucía, había robado toda su inteligencia, su esfuerzo y su futuro. La había convertido de genio en criminal, hundiéndola en el lodo para poder ascender al podio de la gloria y entrar en Vega Capital. Y Alejandro, quien siempre se enorgullecía de su justicia, de su capacidad para juzgar a las personas, lo había contratado. Había confiado en él, lo había ascendido, lo había mantenido a su lado durante los últimos 5 años. Había criado una serpiente en su seno, y esa serpiente había chupado la sangre de una persona inocente para engordar antes de volver para intentar morderle hasta la muerte. Alejandro golpeó fuertemente el teclado. La pantalla de la computadora vibró. Un sentimiento de asco le subió por la garganta. No solo era víctima de un engaño actual, era cómplice, era el que había contribuido a un crimen que había arruinado la vida de Lucía. El teléfono sonó, interrumpiendo su flujo de pensamientos caóticos. En la pantalla apareció el nombre, Javier Ríos. Alejandro miró ese nombre. Sus ojos se oscurecieron, conteniendo una fría furia sin precedentes. Cogió el teléfono, su pulgar rozó suavemente el botón de responder, pero no lo pulsó. «Estás acabado, Javier», susurró al silencio de la habitación. «Mataste su vida para construir tu silla. Y yo fui tan ciego como para dejarte hacerlo, pero ahora se acabó». Arrojó el teléfono al sofá, se dio la vuelta y se dirigió rápidamente al mueble bar, sirviéndose una copa fuerte. Necesitaba estar sobrio, necesitaba un plan, y lo que era más importante, necesitaba enfrentarse al demonio que había alimentado sin querer. A la mañana siguiente, el aire en la oficina del director general de Vega Capital era denso y sofocante, como antes de una gran tormenta. Alejandro estaba de espaldas a la puerta, con las manos en los bolsillos del pantalón, mirando fijamente la diminuta corriente de coches que pasaba por debajo, como hormigas. La puerta se abrió y Javier Ríos entró con su habitual aire de confianza, con un informe semanal en la mano. «Buenos días, jefe. ¿Ha llegado temprano hoy? Tengo buenas noticias sobre el nuevo proyecto». «Cierra la puerta», interrumpió Alejandro. Su voz no era alta, pero era tan fría que la sonrisa en los labios de Javier se congeló. Javier vaciló un segundo y luego obedeció. El sonido seco del cerrojo de la puerta resonó. Alejandro se giró lentamente y arrojó el informe de investigación del detective y el antiguo proyecto sobre la mesa de cristal. «Explícate, Javier, o necesito traducir esto a 5 idiomas para que entiendas lo que hay en este montón de papeles». Javier echó un vistazo a la carpeta. Su semblante cambió rápidamente de la sorpresa al horror y finalmente se posó en una terquedad inquietante. Reconoció esos papeles. Sabía que el pasado había sido desenterrado. «Jefe, ¿de qué está hablando? Esto es algo rancio de hace 5 años». Javier intentó recuperar la compostura, con voz ligeramente temblorosa. «Fue un malentendido. Ella violó el reglamento». «¿Malentendido?». Alejandro se burló, acercándose a él con una mirada como un puñal. «La firma de Lucía Morales todavía está borrosa en esa propuesta que usaste para engañarme
y conseguir tu empleo. Robaste su trabajo, la acusaste, destrozaste su futuro para escalar a esta posición, y llamas a eso un malentendido. Javier se quedó en silencio, dio un paso hacia atrás, pero luego se enderezó, deshaciéndose por completo de su fachada servil. Miró directamente a Alejandro, sus ojos revelando su verdadera naturaleza, astuta y cruel. ¿Y qué? Javier se burló, una sonrisa torcida. Jefe, ella solo era un peón. Yo solo hice lo que tenía que hacer para ascender. ¿Quién en este mundo no tiene que pisotear a otros para vivir? Usted también, solo que usted tuvo la suerte de nacer en la meta. Cállate, rugió Alejandro. Nunca he construido el éxito sobre los cadáveres de otros. ¿De verdad? Javier se acercó al escritorio, apoyó las manos en la superficie de cristal, acercando su rostro al de Alejandro. ¿Así que ha olvidado lo que tengo? La prueba de que evadió impuestos en la adquisición de Tecnova el año pasado. ¿De quién son esas firmas? Suyas, Alejandro Vega. Alejandro se quedó paralizado. El acuerdo de Tecnova. Javier había preparado los documentos legales, le había hecho firmar docenas de papeles en los momentos más ocupados, diciendo que eran solo trámites administrativos rutinarios. Me tendiste una trampa, susurró Alejandro. El horror se apoderó de su mente. Lo llamaría más bien un seguro. Javier sonrió triunfante. Si yo caigo, usted también irá a la cárcel. Todo Vega Capital se derrumbará. Cientos de empleados perderán sus trabajos. La reputación de la familia Vega se desvanecerá. ¿Se atreve a arriesgarse? ¿Por una camarera anónima? Le dio una palmada en el hombro a Alejandro, un gesto condescendiente. Así que, jefe, sea obediente y siga trabajando. Olvídese de esa chica. Seguimos siendo un buen equipo, ¿verdad? Javier se dio la vuelta y salió de la habitación, silbando alegremente, dejando a Alejandro solo en la vasta habitación, atrapado en la trampa que su confidente más cercano había tendido. Alejandro se sentía ahogado. Se aflojó la corbata, pero la sensación de asfixia no desapareció. Necesitaba aire, necesitaba salir de allí. Una hora después, el lujoso coche de Alejandro se detuvo bruscamente frente a un viejo y deteriorado mercado en las afueras de Madrid. Esta era la dirección de la pensión de Lucía que el detective le había proporcionado. El olor a basura y el ruido caótico del mercado le hicieron fruncir el ceño, pero no le importó. Caminó por un callejón estrecho y húmedo, sus caros zapatos de cuero manchados de barro. Frente a una hilera de pensiones ruinosas, la vio. Lucía estaba sentada en el suelo de cemento agrietado del pasillo. Llevaba ropa sencilla de casa, el pelo recogido de forma descuidada, y estaba curando cuidadosamente la pata de un perro callejero esquelético. Su mirada era tierna, sus manos acariciaban suavemente el pelaje desaliñado del animal, muy diferente a la frialdad aguda del restaurante. Lucía, llamó Alejandro en voz baja. Lucía levantó la cabeza. Sus ojos azules se encontraron con los suyos. No había sorpresa, solo una extraña calma, como si ella ya supiera que él vendría. ¿Qué haces aquí? ¿Vienes a reclamar los 2.000 euros que tiraste?, preguntó, sin un rastro de sarcasmo, simplemente con curiosidad. Alejandro se acercó, apoyándose en la barandilla oxidada. Lo sé todo, sobre Javier, sobre la propuesta, sobre lo que te hizo. La mano de Lucía, que estaba vendando, se detuvo un instante, y luego continuó su trabajo. ¿Y qué? ¿Saberlo ahora cambia algo? El pasado está muerto, Alejandro. Yo quiero ayudarte, dijo Alejandro, su voz quebrándose, llena de impotencia. Pero estoy atrapado. Él me tendió una trampa. Tiene pruebas falsas de evasión de impuestos. Si lo denuncio, me arrastrará con él. Lo perderé todo. La empresa, la reputación, la libertad. La miró, sus ojos suplicando comprensión. Lo siento, realmente quiero devolverte tu inocencia, pero el precio es demasiado alto. No puedo sacrificar todo el imperio Vega por un error del pasado. Lucía terminó de vendar al perro, le dio una palmada suave en la cabeza para que se fuera. Se levantó, sacudiéndose el polvo de los pantalones, y luego se giró para mirar a Alejandro. Sus ojos eran profundos como el océano, mirando a través de su alma temblorosa. «Sigues siendo el mismo, Alejandro», dijo suavemente. «No has venido aquí para pedirme perdón. Has venido a pedir perdón a tu propia conciencia, a encontrar una razón plausible para tu cobardía. No soy cobarde, tengo responsabilidades con el grupo, con los empleados». «¿Responsabilidades?», Lucía sonrió con tristeza.
La mayor responsabilidad de una persona es vivir de acuerdo con la verdad. Tú siempre pones el poder por encima de la verdad. Temes más perder tu puesto de CEO que vivir toda tu vida con la mentira. Se acercó más a él, la distancia entre ellos era mínima. El suave aroma a jazmín que desprendía su cuerpo se mezclaba con el olor a humedad de la pensión. No necesito tu dinero, no necesito tu lástima, necesito justicia, necesito que me devuelvas mi nombre en esa propuesta. ¿Pero te atreves? ¿Te atreves a perder toda esa vanidad por una camarera, por alguien a quien la sociedad ha rechazado como a mí? Alejandro se quedó en silencio, un nudo en la garganta. Miró sus ojos firmes y vio el reflejo de un fracasado en un traje elegante. Lucía se apartó, girándose hacia la puerta de su habitación. Vete, Alejandro. No ensucies más tus zapatos aquí. Alejandro se quedó allí, mirando su esbelta espalda. La sensación de humillación y remordimiento lo desgarraba más que nunca. Se dio la vuelta, dando pasos pesados como si llevara plomo. Pero cuando sus pies tocaron el último escalón, una llama ardió en su interior. Una llama que consumía la cobardía. De repente, se dio la vuelta y gritó hacia el pasillo vacío. La semana que viene, la reunión de antiguos alumnos de la Academia San Esteban. ¿Recibiste la invitación? Lucía se detuvo, con la mano sobre la fría manilla de la puerta de hierro. No se dio la vuelta. Ve allí. Alejandro continuó gritando, su voz resonando entre las paredes desconchadas. Espérame allí. Te daré una respuesta, Lucía. No con palabras vacías, sino con acciones. Confía en mí esta vez, solo esta vez. Lucía se quedó inmóvil por unos segundos, y luego abrió la puerta y entró en la habitación. La puerta se cerró con un crujido seco, dejando a Alejandro solo en el rojizo atardecer que caía sobre el barrio pobre, con una promesa tan pesada como 1000 kilos sobre sus hombros. Alejandro salió corriendo del mercado, saltó al coche y cerró la puerta de golpe. Golpeó el volante con fuerza. El claxon resonó estridentemente en la calle solitaria como un grito de la determinación recién despertada. No regresó a casa, no regresó a la empresa, condujo directamente a la oficina de su abogado particular. Esa noche, Alejandro Vega, el hombre más poderoso de Madrid, se sentó en una sala privada, dando órdenes a su equipo legal y a los mejores detectives privados. Reunid todo, todas las pruebas sobre Javier Ríos. Desde el robo del proyecto de hace 5 años hasta la falsificación de firmas para evadir impuestos. Quiero un expediente completo para meterlo en la cárcel de por vida. El viejo abogado se ajustó las gafas, mirándolo con preocupación. Señor Vega, si se hace público el caso de evasión de impuestos, aunque haya sido una trampa, usted tendrá que asumir la responsabilidad solidaria. Será investigado, suspendido de su cargo, sus activos serán congelados. Las acciones de la empresa se desplomarán. ¿Está seguro de querer tomar este camino suicida? Alejandro lo miró directamente a los ojos, con una determinación nunca vista. Prefiero perder todas mis posesiones que perder lo que me queda de persona. Hágalo. En los días siguientes, Alejandro llevó una doble vida. Durante el día, seguía yendo a la empresa, actuando como un CEO tranquilo para no alertar a Javier. Pero por la noche y los fines de semana, se quitaba el traje, se ponía ropa vieja comprada a toda prisa en el mercado y se calaba una gorra que le cubría media cara. Se dirigió al comedor benéfico Manos Compasivas, donde el detective había informado que Lucía solía hacer voluntariado los fines de semana. Entró en la cocina, con un fuerte olor a grasa y vapor, y tímidamente pidió hablar con la gerente. La gerente, una mujer corpulenta con un delantal manchado, lo miró de pies a cabeza con sospecha. ¿Quieres ser voluntario? Con ese aspecto de niño mimado, ¿crees que podrás hacerlo? Aquí no hay lugar para hacerse fotos para las redes sociales, ¿sabes? Puedo hacerlo, dijo Alejandro, tratando de contener su orgullo. Haré lo que usted me pida. De acuerdo. Vete allí, friega todos esos platos. Luego pela 50 kilos de patatas. Si no terminas, no esperes el almuerzo. Alejandro se arremangó, entrando en la zona de fregado. El agua helada, el jabón que le irritaba las manos, el olor a sobras le revolvía el estómago. Torpemente, rompió un plato en el primer minuto. «Oye tú», gritó la gerente desde lejos. «¿Qué clase de trabajo es ese? ¿Crees que esto es un restaurante de 5 estrellas para romper platos? Si eres inútil, vete a jugar a otra parte». El grito dejó a Alejandro atónito. Por primera vez en su vida,
Lo regañaban como a un niño, lo despreciaban como a un inútil. Apretó los labios, agachándose a recoger los trozos. Un sentimiento de humillación se apoderó de él, pero luego la imagen de Lucía, arrodillada limpiando el suelo del restaurante, volvió a su mente. Ella soportaba esto todos los días, esta humillación, esta invisibilidad. Continuó trabajando. Sus manos de caballero, acostumbradas solo a sostener plumas para firmar y copas de vino, ahora estaban rojas, ampolladas por el lavavajillas. Le dolía la espalda, le dolían las piernas, pero no se detuvo. En otro rincón de Madrid, Javier Ríos estaba sentado en un lujoso bar, riendo con satisfacción mientras miraba la pantalla de su teléfono. Sentía que Alejandro había estado demasiado callado últimamente, lo que lo inquietaba. Necesitaba un golpe preventivo. Esa maldita Lucía, murmuró, dando un sorbo a su bebida. Tú eres su punto débil. Te arruinaré de nuevo, a ver si tu jefe enamorado se atreve a decir algo. Abrió su portátil y redactó un correo electrónico anónimo a toda la lista de antiguos alumnos de la Academia San Esteban. Asunto: la verdad sobre la genio caída Lucía Morales. El contenido del correo electrónico inventaba descaradamente que Lucía era una escort de lujo que estafaba a hombres ricos para sacarles dinero, junto con toscas fotos manipuladas. Enviar. Presionó el botón. Una sonrisa malévola se extendió por su rostro. Ven a la reunión de la clase a ver un buen espectáculo, Lucía. Y tú también, Alejandro. Los enterraré para siempre. De vuelta en el comedor de beneficencia, Alejandro luchaba con el último saco de patatas. El sudor le corría por los ojos, haciéndole picar. De repente, una mano suave se posó junto al fregadero. Alejandro levantó la vista. Lucía estaba allí, con una camiseta azul de voluntaria, el pelo recogido. Lo miró. Miró sus manos rojas e hinchadas y su aspecto desaliñado. No había burla en sus ojos, solo una sorpresa mezclada con una emoción contenida. Ella no dijo nada. En silencio, sacó de su bolsillo un tubo de pomada y unas vendas adhesivas, colocándolos suavemente sobre la mesa de la cocina mojada, justo al lado de su mano. Luego se dio la vuelta, continuando su trabajo de repartir raciones de comida en la mesa de al lado. Alejandro miró el tubo de pomada. Luego a su espalda, una extraña sensación de calidez se extendió por su pecho, disipando el frío y el dolor en sus manos. No era perdón, lo sabía, pero era reconocimiento. Ella lo había visto. Ella había visto su esfuerzo. El teléfono en su bolsillo sonó con fuerza. Alejandro se secó las manos rápidamente en los pantalones y lo sacó para verlo. Era un mensaje de Javier, con una captura de pantalla del repugnante correo electrónico difamatorio. Prepárese, jefe. Mañana, en la reunión de exalumnos, esa chica no tendrá cara para mirar a nadie. Y usted, cuidado con lo que dice. Alejandro apretó el teléfono hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Miró a Lucía, que sonreía mientras servía sopa a un anciano sin hogar, completamente ajena a la sucia tormenta que estaba a punto de desatarse sobre ella. Los ojos de Alejandro se oscurecieron, pero en su interior ardió una llama de determinación más feroz que nunca. Guardó el teléfono en el bolsillo, tomó el tubo de pomada de Lucía, apretándolo en su palma como un amuleto. «Muy bien, Javier», susurró, con voz helada. «¿Quieres un buen espectáculo? Te daré una obra que nunca olvidarás en tu vida». El salón de banquetes del Hotel Gran Madrid resplandecía con luces de araña. El suave sonido del piano se mezclaba con el tintineo de copas. La reunión de la promoción de oro de la Academia San Esteban reunía a los rostros más exitosos, médicos, abogados, empresarios, y el centro de atención de la fiesta, nadie más, era Javier Ríos. Se encontraba en medio de la multitud, copa de champán en mano, riendo y charlando sin cesar, presumiendo de proyectos millonarios y de su puesto como mano derecha del CEO de Vega Capital. Todos lo rodeaban, lo adulaban, lo admiraban. «Javier, eres realmente el orgullo de nuestra promoción. He oído que te van a ascender a vicepresidente». Javier sonrió con falsa modestia. «También es gracias a la suerte y al esfuerzo, amigos. No como algunas personas, con talentos que florecen temprano y se marchitan al anochecer». La gran puerta se abrió. El bullicio se silenció de repente. Lucía Morales entró. Llevaba un vestido negro sencillo, viejo pero limpio, el pelo rubio recogido, sin joyas, sin maquillaje elaborado, pero su belleza delicada y su espíritu indomable
aún hacían que la gente la mirara. Sin embargo, esas miradas no eran de admiración, sino de escrutinio, burla y desprecio. Los murmullos comenzaron a alzarse como un enjambre de abejas. «Mira, es Lucía. ¿Todavía se atreve a venir aquí? He oído que es una escort. El correo electrónico de ayer. Mira su aspecto barato. Es una vergüenza para la escuela». Elena, su amable amiga de la universidad, fue la única que corrió hacia Lucía. Le tomó la mano con fuerza, con los ojos llorosos. «Lucía, ¿estás bien? No les hagas caso. Vámonos a casa». Lucía apretó suavemente la mano de Elena para tranquilizarla, con la cabeza bien alta. «No he hecho nada malo, Elena. ¿Por qué debería huir?» Javier la vio, su sonrisa se amplió maliciosamente. Subió al escenario y golpeó suavemente el micrófono para llamar la atención. «Amigos, un fuerte aplauso para la invitada especial de esta noche, Lucía Morales, nuestra antigua genio». Un aplauso escaso y disperso resonó, acompañado de risas ahogadas. Javier continuó, con voz de falsa compasión que daba náuseas. «He oído que Lucía está pasando por muchas dificultades económicas. Tiene que hacer todo tipo de trabajos, delicados para ganarse la vida. Como antiguos compañeros, no podemos ignorarlo. Me gustaría iniciar un fondo de donaciones. Ayuda a la genio caída. Yo aporto 500 euros por adelantado». Sacó su cartera y arrojó un billete de 500 euros al suelo del escenario, justo delante de Lucía, que estaba de pie debajo del podio. «Vamos, Lucía, ven a recogerlo. No te avergüences. Sabemos que necesitas dinero». La multitud le siguió el juego. Algunos hombres borrachos se rieron, lanzando algunos billetes sueltos hacia ella. «Tómalos, hermanita. Considera que es una propina por un servicio especial». Lucía permanecía clavada en el vestíbulo. Su rostro ardía, sus ojos picaban, pero apretó los labios hasta sangrar para no llorar. La humillación se elevaba como un tsunami, a punto de ahogarla. Miró los billetes esparcidos a sus pies, miró las caras de sus antiguos amigos, ahora desfiguradas por la crueldad. Estaba a punto de darse la vuelta y huir. No podía soportarlo más. ¡Crash! La puerta del salón fue empujada con tanta fuerza que golpeó la pared, resonando. Todas las miradas se dirigieron hacia la puerta. Alejandro Vega entró. No llevaba su habitual traje de marca. Llevaba una sencilla camisa blanca, con las mangas remangadas, dejando al descubierto arañazos y ampollas en los brazos, vestigios de sus días trabajando en la cocina benéfica. Su cabello estaba un poco desordenado, el sudor le perlaba la frente, pero sus ojos ardían con un fuego que consumía toda la falsedad de la habitación. No miró a nadie, no saludó a nadie, dio grandes zancadas, cruzando la multitud que se apartaba a ambos lados como el agua que se abre, y se dirigió directamente hacia Lucía. Javier, en el escenario, se quedó rígido, el micrófono en su mano temblaba. Jefe Alejandro, ¿por qué usted?» Alejandro subió al podio, le arrebató el micrófono a Javier y luego, con fuerza, lo empujó tambaleándose hacia atrás. Se paró delante de Lucía, como un muro protegiéndola de las flechas venenosas. Miró a la multitud, con una mirada tan aguda que las risas se extinguieron. «¿De qué os reís?». Su voz resonó, grave y poderosa, reverberando en cada rincón. «¿A quién estáis lanzando dinero? ¿A una mujer que friega platos para ganarse la vida, pero que aún dedica los fines de semana a cocinar para los sin techo? ¿O os reís de vuestra propia ignorancia y crueldad?», señaló a Javier, que estaba pálido. «El que estáis ovacionando aquí, Javier Ríos, es el más despreciable de todos. Él no es un genio, es un ladrón. Robó el proyecto de graduación de Lucía hace 5 años. La acusó falsamente, destrozó su futuro para ascender a su posición actual». Los murmullos estallaron violentamente. Javier, presa del pánico, se abalanzó para intentar arrebatarle el micrófono. «Estás loco, estás borracho, no le hagas caso». Alejandro lo apartó, su voz estallando en un arrepentimiento insoportable. «Y yo soy el más vergonzoso de aquí. Soy el ciego que confió en él. Soy el que ha sido cómplice de este crimen durante los últimos 5 años. Soy el que humilló a Lucía solo porque era pobre, mientras que su carácter es superior al de todos nosotros juntos». Se dio la vuelta, frente a Lucía. Ante cientos de personas, Alejandro se arrodilló lentamente, no para pedirle matrimonio, sino para expiar sus pecados. Inclinó la cabeza muy bajo. «Lucía, lo siento». Su voz temblaba, ahogada.
por mi estúpida arrogancia, por el daño que te causé, por haberte dejado sufrir injustamente durante tantos años. No he venido aquí para pedirte perdón. He venido a devolverte lo que te pertenece. Lucía miró al hombre arrodillado frente a ella, sus manos rojas e hinchadas, su ropa sencilla y la cruda sinceridad en sus ojos. Su corazón se encogió. La pared de hielo que había construido durante tanto tiempo comenzó a resquebrajarse. Javier, al ver que la situación se había invertido, gritó desesperado: «Miente, está inventando cosas para proteger a su amante. Tengo pruebas de que evadió impuestos. Él es el criminal». Alejandro se levantó, se giró para mirar a Javier. Una sonrisa triste pero serena apareció en sus labios. «Sí, soy culpable, y estoy dispuesto a pagar el precio». Hizo un gesto con la mano hacia la puerta trasera del escenario. La puerta trasera del escenario se abrió. Un grupo de personas vestidas con uniformes de la Policía Económica y de Hacienda entró, liderado por el capitán Martínez, con un rostro severo. La atmósfera en el auditorio se congeló. La música de fondo había desaparecido hacía tiempo. Alejandro se acercó a la mesa de control de sonido y conectó la memoria USB que había preparado en el ordenador. La gran pantalla detrás del escenario se iluminó. «Esta es la verdad», dijo Alejandro, con voz tranquila. Imágenes y documentos aparecieron uno tras otro, claros y devastadores. El original del proyecto de graduación con la firma de Lucía. Correos electrónicos internos que mostraban cómo Javier había manipulado las fechas. El registro de IP de acceso desde la casa de Javier a la cuenta de Lucía la noche del incidente de venta de datos. Y para colmo, la grabación de la conversación en la oficina de Alejandro, donde Javier admitía haberle tendido una trampa a su jefe en el caso de evasión de impuestos. La voz de Javier en la grabación resonó con nitidez. «Si yo caigo, usted también irá a la cárcel. Todo Vega Capital se derrumbará. ¿Se atreve a arriesgarse?». La multitud profirió un grito de horror. Los antiguos compañeros miraron a Javier como si fuera un monstruo. Javier retrocedió, su rostro lívido, el sudor brotando a chorros. Miró a su alrededor buscando una salida, pero la policía había rodeado todas las salidas. El capitán Martínez subió al escenario. Las frías esposas de acero se cerraron alrededor de las muñecas de Javier. «Javier Ríos, queda usted arrestado por los cargos de robo de propiedad intelectual, calumnia, fraude, apropiación indebida y extorsión». Javier se debatió furiosamente, con los ojos inyectados en sangre. Se volvió hacia Alejandro, gritando lleno de odio: «Morirás conmigo, Alejandro. Tú también firmaste esos papeles. Tú también irás a la cárcel. Lo has perdido todo. Eres un estúpido. Sacrificaste todo por una mujer basura». Alejandro permaneció inmóvil, imperturbable ante las maldiciones. Lentamente, extendió sus manos frente al capitán Martínez. «Capitán, soy la máxima autoridad legal en Vega Capital. Reconozco haber firmado los documentos fraudulentos debido a mi irresponsabilidad en la gestión. Estoy dispuesto a cooperar con la investigación y a aceptar cualquier castigo». El capitán Martínez miró a Alejandro por un largo rato, con un atisbo de respeto en sus ojos. No lo esposó, solo asintió levemente. «Le ruego que venga a la comisaría para tomar declaración, señor Vega». Todo el salón quedó en un silencio sepulcral. Aquellos que acababan de lanzar dinero a Lucía ahora agachaban la cabeza, avergonzados hasta las raíces. Su mezquindad había sido expuesta sin tapujos ante la valentía y el sacrificio de Alejandro. Lucía estaba allí. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Miró a Alejandro. El hombre arrogante de antaño ahora aceptaba perderlo todo para devolverle su inocencia. Caminó rápidamente, traspasando la barrera policial. «Alejandro», lo llamó, con voz temblorosa. Alejandro se dio la vuelta. Le sonrió, una sonrisa de alivio, radiante y la más sincera que ella le había visto nunca. La sonrisa de alguien que acababa de librarse de un peso de 1000 kilos. «He perdido la empresa, la reputación, todos mis bienes, Lucía», dijo con voz ligera, «pero por primera vez en mi vida me siento rico porque he encontrado mi conciencia. Gracias». Elena corrió a abrazar a Lucía y ambas lloraron desconsoladamente. El sonido de las sirenas de la policía resonó fuera del hotel, rasgando la noche de Madrid. Alejandro caminó entre los dos policías, con la cabeza alta. Pasó junto a la multitud de antiguos compañeros. Ninguno se atrevió a mirarlo directamente a los ojos. Había caído en desgracia.
Había perdido su estatus de millonario, pero en ese momento su sombra se proyectaba larga en el suelo, más grande y más imponente que la de cualquier otra persona en aquella suntuosa sala. El teléfono en el bolsillo de su traje sonó sin parar. Sabía quién era: la junta directiva, los inversores, la prensa. Su antigua vida se desmoronaba en grandes trozos. Metió la mano en el bolsillo y apagó el teléfono. Un silencio pacífico lo envolvió. Detrás de él, Lucía observaba cómo su figura desaparecía tras la puerta giratoria. Se secó las lágrimas, sus ojos recuperaron la determinación. Sabía que esta historia no terminaba aquí. Apenas comenzaba, un nuevo comienzo de las cenizas. A la mañana siguiente, Madrid se despertó con un terremoto mediático. La imagen de Alejandro Vega siendo llevado por la policía inundaba las portadas de los principales periódicos. Los titulares en negrita y sensacionalistas golpeaban a los lectores. Queo de Vega Capital se confiesa, héroe o criminal. La caída en desgracia del joven multimillonario por un amor desafortunado. La impactante verdad sobre el robo de propiedad intelectual de hace 5 años. Pregunta interactiva. Alejandro lo perdió todo, desde el dinero hasta el estatus, pero encontró la paz en su alma. Si fueras tú, ante esa elección, ¿te atreverías a sacrificar una carrera brillante para lograr la paz mental y la justicia? En la sede de Vega Capital, el caos era sin precedentes. Las acciones cayeron en picado, los inversores retiraron capital en masa. La junta directiva se reunió de urgencia y decidió despedir a Alejandro de inmediato, privándole de todos sus derechos sobre las acciones para mitigar las pérdidas. Pero Alejandro no estaba allí para presenciar ese colapso. Tras 48 horas de detención para investigación, fue puesto en libertad bajo fianza, a la espera de juicio, debido a su confesión sincera y su proactividad en la reparación del daño. Salió de la comisaría con la ropa arrugada, la barba incipiente, pero los ojos brillantes y serenos como un lago. Ya no volvió al lujoso ático con vistas a toda la ciudad. El banco lo había embargado. Arrastró su pequeña maleta con algunas prendas de ropa y sus pocas pertenencias personales, y tomó un taxi a un viejo edificio de apartamentos en las afueras que había alquilado a toda prisa con el dinero en efectivo que le quedaba. La pequeña habitación, con las paredes desconchadas, el olor a humedad le invadía la nariz. Pero Alejandro dejó la maleta, abrió la ventana para que entrara el aire y respiró hondo. El aire aquí no olía a perfume caro, no olía a aire acondicionado frío, olía a vida real, a libertad. Mientras tanto, el mundo de Lucía también se había puesto patas arriba, pero en otra dirección. Javier Ríos había confesado su culpabilidad ante pruebas irrefutables. La sentencia para él era segura. El nombre de Lucía fue limpiado por completo. Sus antiguos profesores la llamaron para disculparse. El Instituto Nacional de Energía le envió una carta de invitación, ofreciéndole reanudar su proyecto inacabado con un generoso salario y el puesto de jefa de equipo. Lucía sostenía la carta de invitación en sus manos, sentada en su familiar habitación de alquiler. Esto era lo que había soñado durante los últimos 5 años. Reconocimiento, carrera, honor, todo había vuelto, pero su corazón estaba vacío. Pensó en Alejandro, el hombre que había sacrificado todo su imperio para traerle esta carta de invitación. Pensó en sus manos hinchadas de fregar platos, en la sincera mirada de arrepentimiento en sus ojos. Guardó la carta en un cajón. Sabía lo que tenía que hacer. Esa tarde, Lucía tomó el autobús al comedor benéfico Manos Compasivas. Nada más entrar al patio, lo vio. Alejandro cargaba con dificultad cajas de verduras del camión. Llevaba una camiseta vieja, con la espalda empapada de sudor, pero la sonrisa en sus labios al saludar a la gerente de la cocina era más radiante que cualquier sonrisa que ella hubiera visto en una revista de negocios. Estaba trabajando sin sueldo. Estaba gestionando los libros, organizando el almacén y entregando personalmente comidas calientes a los sin techo. Alejandro se dio la vuelta para cargar la siguiente caja y se detuvo al ver a Lucía allí. Se puso nervioso, se secó apresuradamente y el sudor de la frente con el brazo, tratando de arreglar su aspecto desaliñado. «Lucía», balbuceó, a punto de darle la espalda. «Yo no creí que vendrías. Yo ahora ya no soy el Alejandro Vega que conociste. No me queda nada. ¿Verdad que parezco patético?» Lucía se acercó rápidamente, bloqueando su camino. Su cabello rubio ondeaba con la brisa de la tarde.
Sus ojos azules lo miraban directamente, sin rastro de lástima, solo respeto. ¿Todavía te avergüenzas, Alejandro?, preguntó suavemente, con una ligera sonrisa en los labios. Te he visto pelar patatas y fregar platos aquí. Te he visto ser regañado, ser menospreciado. ¿Crees que nunca te vi cuando eras invisible? ¿Crees que solo me importa tu etiqueta de CEO o tu caro traje? Alejandro la miró asombrado. Pero lo he perdido todo. Soy un fracasado. No, Alejandro. Lucía negó con la cabeza con firmeza. Has perdido cosas que no te pertenecían, pero te has encontrado a ti mismo, y esa es la mayor riqueza. Dejó su bolso sobre la mesa de madera coja, sacó una gruesa carpeta de documentos, escrita a mano con cuidado, detallada hasta la última línea. Se la empujó hacia él. ¿Qué es esto?, preguntó Alejandro, sus manos temblorosas al tocar la carpeta. Rechacé la invitación del Instituto de Investigación, dijo Lucía con calma. No volveré allí. Quiero abrir una fundación de asistencia legal gratuita para personas vulnerables. Personas que han sido injustamente acusadas, oprimidas, olvidadas por la sociedad, como lo fui yo. Quiero usar mi conocimiento para protegerlos, no para enriquecer a corporaciones insensibles. Lo miró a los ojos, su mirada llena de confianza y esperanza. Pero yo solo soy buena en mi campo. Necesito un buen gerente. Necesito un director financiero con visión. Pero lo más importante, alguien que sepa lo que es perderlo todo por la verdad. Alguien que haya encontrado su conciencia y entienda el alto precio de la bondad. Lucía sonrió, una sonrisa tan radiante como el sol de la mañana. ¿Quieres presentar tu candidatura, Alejandro? Este puesto no tiene un salario alto, no tiene coche de lujo, no tiene glamour. Solo hay trabajo duro y la gratitud de los desfavorecidos. ¿Te atreves a aceptarlo? Alejandro miró fijamente la carpeta sobre la rústica mesa de madera, luego levantó la vista para mirar a Lucía. Un nudo en la garganta, una cálida sensación le subió por el pecho, extendiéndose a sus manos temblorosas. Se había preparado para vivir una vida solitaria y de expiación en la oscuridad, pero esta chica, a quien una vez había humillado, ahora le tendía la mano, arrastrándolo hacia una nueva luz, más brillante que cualquier gloria que hubiera tenido. ¿Tú, confías en mí?, preguntó, su voz ronca. Después de todo lo que he hecho, un hombre tan arrogante y ciego como yo. No confío en el Alejandro Vega del pasado, respondió Lucía con voz firme. Confío en el hombre que tengo delante ahora mismo, el hombre que se atrevió a agachar la cabeza y admitir sus errores ante el mundo entero. El hombre que suda para llevar comida a los pobres. Ese es el hombre que necesito. Alejandro respiró hondo, apartando la lágrima que amenazaba con salir de sus ojos. Puso su mano sobre la carpeta. Una sonrisa se dibujó lentamente en sus labios, borrando el cansancio de su rostro. Acepto, dijo con determinación. Lo haré lo mejor que pueda, Lucía, lo prometo. 6 meses después, la oficina de la Fundación Justicia Lucía Vega se encontraba en un viejo apartamento en la planta baja de un barrio obrero. Un sencillo letrero pintado a mano colgaba en la puerta, pero dentro siempre había un ir y venir de gente. Alejandro estaba sentado detrás de un viejo escritorio, con una camisa blanca de mangas remangadas, consultando atentamente a una anciana que había sido desalojada ilegalmente por su casero. Pacientemente le explicaba cada artículo de la ley, con una voz cálida y atenta, muy diferente a su tono frío y autoritario de antes. En la mesa de al lado, Lucía redactaba una denuncia para un estudiante pobre, al que la universidad le había retenido injustamente su título de graduación. Levantó la vista para mirar a Alejandro, y sus ojos se encontraron. Ambos sonrieron. Una comprensión tácita atravesó el estrecho espacio. Las buenas noticias llegaron al final de la tarde. La fundación había ganado su primer caso. El trabajador de limpieza al que se le había negado el salario había recibido todos sus derechos y una disculpa pública de la empresa constructora. Los vítores resonaron en la pequeña oficina. A celebrar, sugirió Alejandro, con los ojos brillando de alegría. Decidieron volver al lugar donde todo había comenzado, el restaurante El Jardín Real. Esta vez no reservaron la sala B. Alejandro no llevaba su traje italiano, Lucía no llevaba su uniforme de camarera. Vestidos con ropa sencilla, entraron en el restaurante como dos clientes normales. La gerente Carmen los vio, con una mezcla de confusión y aprensión, pero Alejandro solo asintió cortésmente. Eligieron una pequeña mesa en un rincón discreto, donde una suave luz amarilla iluminaba el mantel blanco. Un nuevo camarero, muy joven y tembloroso,
Se acercó a tomar el pedido. El chico, torpemente, dejó caer un tenedor al suelo. Su rostro se puso rojo de miedo, mirando a la gerente con pavor. Alejandro se agachó, recogió el tenedor y se lo devolvió al chico con una sonrisa tranquilizadora. «No te preocupes, muchacho», dijo suavemente. «Tranquilo, no tenemos prisa. Y no somos clientes difíciles». El chico suspiró aliviado, mirándolo con gratitud. Alejandro lo miró y luego miró a Lucía, quien lo miraba con ojos suaves y llenos de orgullo. «Has cambiado mucho, Alejandro», dijo en voz baja. Alejandro tomó la mano de Lucía que descansaba sobre la mesa. Su mano, pequeña pero curtida por el trabajo, encajaba perfectamente en la suya. «Gracias, Lucía», dijo, con voz profunda y cálida. «Me enseñaste la lección más importante de mi vida, que no todos los idiomas necesitan palabras bonitas para ser comprendidos, que el honor no tiene precio, pero vale más que todo el dinero del mundo. Me salvaste, literalmente». Lucía le apretó suavemente la mano, su cabello rubio rozando su hombro al inclinar la cabeza. «No, Alejandro, te salvaste a ti mismo», sonrió radiante. «Me devolviste la fe en la humanidad, y yo no solo encontré a un gran compañero, a un colaborador excepcional». Se detuvo un momento, sus mejillas se sonrojaron, y luego lo miró directamente a los ojos, sino que también encontré un amor verdadero. Un amor que no comenzó con la riqueza o la lástima, sino desde el momento en que ambos nos encontramos a la misma altura en dignidad. Alejandro sintió que su corazón se saltaba un latido. La felicidad le invadió, más dulce y completa que cualquier éxito comercial que hubiera logrado. Levantó su vaso de agua, con los ojos llenos de afecto, por nosotros, por el nuevo comienzo. «Por la bondad», respondió Lucía, levantando su vaso. Las dos copas tintinearon suavemente, un sonido claro que se mezcló con la suave música del restaurante. La cámara se alejó lentamente, a través de la gran ventana de cristal del restaurante. Afuera, el atardecer de Madrid caía, tiñendo de oro las bulliciosas calles. Pero en medio del ajetreo de la vida, en un pequeño rincón de paz, dos personas se habían encontrado después de las tormentas. Ya no eran invisibles ni solitarias. Estaban brillando, con la luz de sus propias almas. El texto apareció en la pantalla, lenta y profundamente. «Cuando te inclinas para ayudar a otros, es cuando te encuentras en tu punto más alto, y el amor verdadero solo florece cuando dos personas se encuentran a la misma altura de carácter». Y así, el turbulento viaje de Lucía y Alejandro ha llegado a su fin. Esta es una historia ficticia, contada para ti desde el canal Historias con Magia, donde exploramos fragmentos de la vida y valores profundos. Esta historia ofrece una profunda lección humana. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de cambiar y elegir el camino de la bondad, independientemente del pasado o las circunstancias actuales. Después de verla, el espectador aprende que la valentía para enfrentar la verdad y vivir de acuerdo con la conciencia es la verdadera medida del valor humano. Esta lección se manifiesta a través del viaje de transformación de Alejandro. De un millonario arrogante, se atrevió a sacrificar todo su poder y bienes para enfrentar sus errores, expiar y defender la justicia. Su acción final demuestra que la verdadera riqueza no reside en las posesiones materiales, sino en la paz mental y la dignidad que recuperó. Y Lucía, con su resiliencia y compasión, no solo limpió su honor, sino que también abrió un nuevo camino lleno de significado. Su decisión de establecer una fundación de asistencia legal y construirla junto a Alejandro es un testimonio de cómo mantuvo intactos sus valores humanos, transformando el dolor en fuerza para ayudar a otros. Su historia no es solo una de las historias de millonarios o historias románticas habituales. Es un recordatorio de que los seres humanos pueden cometer errores, pero lo importante es atreverse a corregirlos y que la luz de la bondad siempre puede guiarnos fuera de la oscuridad. Si esta historia te ha tocado el corazón, deja tu comentario, elijo la integridad abajo. No olvides darle me gusta y compartir este video para difundir la luz de la dignidad y la bondad a más personas. Gracias por escuchar. Nos vemos en las próximas historias inspiradoras en Historias con Magia.